Año 67 después de Cristo, el Imperio Romano, la cima innegable de la civilización antigua. Mientras los arquitectos levantan monumentos que desafiarán a la eternidad y los magistrados redactan las leyes que gobernarán el mundo durante milenios. En el corazón del Palacio Imperial se está celebrando una boda. Es un enlace oficial, público, avalado por el Senado y presenciado por la élite más poderosa del planeta. Pero debajo del pesado música velo nupcial no respira una mujer. Hay un adolescente, un chico que apenas unas horas antes se desangraba sobre una mesa quirúrgica, mutilado y castrado por orden directa del mismísimo hombre que ahora le pone el anillo de bodas, el emperador Nerón. No le permitieron morir. En su lugar, mientras la sangre aún manchaba los vendajes, música lo vistieron con la seda púrpura reservada para las emperatrices. Le aplicaron música espeso maquillaje sobre un rostro pálido por la agonía. Le colgaron joyas invaluables al cuello y lo obligaron a caminar hacia el altar para desposar música a su propio verdugo. Bienvenidos al caso de Sporo, música el niño al que el hombre más poderoso del mundo transformó, música a la fuerza, en la réplica exacta de su esposa muerta. Si piensan que esto es un mito, música una leyenda urbana de la antigüedad o un simple rumor de pasillos oscuros, se equivocan música trágicamente. Los archivos imperiales lo confirman con una frialdad que hiela música a la sangre. 4 de los historiadores más respetados de la época dejaron testimonios irrefutables. Suetonio lo detalló en sus crónicas. Casio Dion registró el música evento con una precisión tan clínica y burocrática que resulta imposible de inventar. Los poetas Marcial y Juvenal lo satirizaron en versos que resonaban en cada rincón de Roma. Todos lo música sabían, todos miraron y todos aplaudieron. Lo que van a presenciar hoy destruirá cualquier visión romántica que tengan sobre el poder absoluto. Porque la tragedia de Sporo no fue el simple capricho aberrante de un música loco con una corona. Fue el sistema funcionando exactamente para lo que fue diseñado. Música un imperio con la capacidad intelectual de inventar el hormigón perfeccionó al mismo tiempo una maquinaria burocrática capaz de masticar, tragar y borrar la identidad de un ser humano, transformando la crueldad extrema en un simple protocolo administrativo. Prepárense. Lo que viene a continuación no es entretenimiento, música es arqueología del horror. Vamos a desenterrar los documentos que sobrevivieron 2000 años para entender cómo la maldad absoluta se vuelve invencible cuando nadie música tiene el valor de detenerla. Imagina nacer siendo completamente música invisible, tan insignificante a los ojos del mundo que ni siquiera los meticulosos registros históricos de Roma se molestaron en preservar tu nombre completo. Sporo llegó a este mundo alrededor del año 50 o 51 después de Cristo. Era hijo de un liberto, un antiguo esclavo que había comprado o ganado su libertad. Esta música condición heredada lo condenó desde su primer aliento a un oscuro limbo legal. Era técnicamente un hombre libre, sí, pero carecía por completo de los derechos, el música estatus y las protecciones de un verdadero ciudadano romano. En el vasto música y triturador engranaje del imperio, Sporo era menos que una pieza música de repuesto. Era simplemente materia prima. Probablemente fue clasificado desde muy joven como un puer delicatus, música un término que bajo su manto de aparente elegancia latina esconde una brutalidad desgarradora. Niños comprados, asignados y moldeados exclusivamente para servir como objetos de música placer para los hombres más ricos y poderosos de Roma. Su única característica notable, música el detalle minúsculo que sellaría su condena a un infierno en vida, música fue una macabra coincidencia genética. Sporo poseía un parecido físico perturbador con una mujer a la que nunca había conocido. Avanzamos al año 65 después de música Cristo. El tono dorado del Palacio Imperial se apaga y se sume en el luto y el caos. La emperatriz Popea Sabina, la esposa del hombre más temido de la tierra, ha muerto. Las versiones sobre su final varían en las crónicas de la época. Suetonio afirma que Nerón, en un música ataque de cólera ciega la pateó brutalmente en el vientre mientras estaba embarazada. Otras fuentes sugieren complicaciones naturales durante el parto, pero la causa clínica música de su muerte palidece ante la reacción en cadena que desató en la mente del emperador. Nerón no solo entró en duelo, se hundió en una crisis de desesperación absoluta, una obsesión enfermiza y devoradora por la mujer que acababa de perder. Y es aquí, en el abismo de esta fractura mental, música donde el sistema imperial romano muestra su verdadero y aterrador rostro. Un emperador no necesita justificaciones,
No pide permiso ni busca redención. Música. Su palabra altera la gravedad, prescribe el paso del tiempo y si lo desea desesperadamente, resucita música a los muertos. Nerón no tuvo que salir a buscar un consuelo por las calles de Roma. La propia maquinaria música burocrática del palacio operó por él. Los cortesanos, actuando no como sádicos sanguinarios, sino como eficientes funcionarios resolviendo un problema administrativo, le presentaron la solución perfecta a su melancolía, le entregaron a Esporo, le mostraron el rostro asustado del chico, el reflejo casi exacto de la difunta emperatriz y simplemente esperaron la orden. El origen de esta tragedia no fue la explosión impulsiva de un demente solitario. Música fue un cálculo estructural sumamente frío. Cuando el soberano del mundo conocido desea que un fantasma música vuelva a respirar, toda la estructura del Estado se moviliza para doblegar la realidad misma y complacerlo. El poder absoluto música no tiene frenos, no conoce la moralidad y con el tiempo olvida por completo que está tratando con carne, sangre y almas humanas. Esporo no fue música una víctima del azar, fue el daño colateral inevitable de un sistema diseñado para que la voluntad de un solo música individuo se convirtiera en la realidad forzosa de millones. El adolescente que no era nadie música estaba a punto de ser borrado. Iba a convertirse en la herramienta más dolorosa del imperio. Música. La arcilla ensangrentada sobre la cual la burocracia romana esculpiría a su reina muerta. Y Roma, música silenciosa y obediente, preparó los bisturí. El horror, cuando es perpetrado por un Estado, rara vez grita. Usualmente susurra entre el roce de la seda pesada y el brillo metálico de los instrumentos quirúrgicos. La orden música que destruyó Esporo fue emitida con la misma naturalidad burocrática música con la que se decretaba un impuesto a las provincias. El término en latín registrado por el historiador Suetonio con una frialdad puramente administrativa es exectis testibus. Extirpación quirúrgica de los testículos. No imaginen un calabozo húmedo, oscuro y plagado de ratas. No imaginen a un verdugo enmascarado y brutal portando cuchillos oxidados. Eso sería demasiado humano, demasiado rústico y pasional. Imaginen, en cambio, la luz música aséptica, perfecta y dorada de los aposentos médicos del Palacio Música Imperial. Imaginen a los mejores cirujanos del mundo conocido, hombres de ciencia refinados formados en las grandes bibliotecas de Alejandría, lavándose las manos cuidadosamente para ejecutar una carnicería financiada directamente por la corona. Lo que le hicieron a Esporo no fue una tortura improvisada en un sótano, fue un procedimiento médico altamente institucionalizado, una especie de reasignación de género forzada ejecutada en la antigüedad sobre el cuerpo frágil y aterrorizado de un adolescente, sin su consentimiento, sin piedad y bajo el peso aplastante e inapelable de la ley imperial. Esporo sobrevivió a la masiva pérdida de sangre y a las infecciones que normalmente significaban una sentencia de muerte en el mundo antiguo. Pero el chico que despertó temblando y febril en música esa cama suntuosa, ya no era dueño de su propia existencia. La mutilación de su cuerpo era solo la primera fase del proceso. Ahora comenzaba la verdadera erradicación, el borrado metódico, sistemático y absoluto de su música identidad humana. Su lenta recuperación física se entrelaza en un montaje macabro con la llegada de Calvia a Música Crispinilla. Ella no era una enfermera, era una aristócrata, una alta funcionaria de la corte nombrada de manera oficial como la guardiana del guardarropa imperial. Su trabajo explícito no era cuidar al convaleciente, sino esculpir, vestir música y pintar al fantasma. Mientras la sangre aún manchaba los ungüentos medicinales bajo las sábanas, el espeso polvo blanco música y el carmín comenzaban a cubrir el rostro del muchacho. Crispinilla y un música batallón de sirvientes forzaron al adolescente a habitar una nueva piel. Lo obligaron música a estudiar los ademanes precisos de Popea Sabina. Tuvieron que enseñarle música bajo amenaza constante a caminar soportando el peso de las complejas túnicas femeninas, a modular el tono de su voz para imitar las cadencias exactas de la emperatriz música muerta, a sostener la mirada con la misma altivez altanera de una mujer de la más alta cuna. Esto no fue un disfraz apresurado para una fiesta lúdica música de palacio. Fue un ambicioso proyecto de Estado. Los archivos y fragmentos de registros domésticos que sobrevivieron muestran partidas presupuestarias reales. Música dinero del imperio destinado a costear este delirio milimétrico. Había un cronograma estricto, música personal burocrático asignado, recibos meticulosos por la compra del guardarropa exacto que usaba la difunta.
La eficiente burocracia romana estaba facturando moneda a moneda la destrucción psicológica de un ser humano. Con la cáscara vacía de Esporo, ya moldeada y empaquetada bajo sedas rojas y joyas deslumbrantes, Música la farsa debía ser consagrada ante los ojos del mundo. Año 67 después de Cristo, Nerón emprende una fastuosa gira por Grecia, Música no como un general victorioso buscando conquistas, sino como una estrella, un artista megalómano que exige adoración incondicional y llevó a su nueva y perturbadora creación con él. Es aquí donde la historia desciende al terreno de lo absolutamente grotesco. Nerón decidió casarse con Esporo en una ceremonia pública monumental bañada por el brillante sol del Mediterráneo. Música no faltó ni un solo detalle del protocolo legal romano. Hubo contratos firmados por testigos ilustres. Hubo una dote generosa entregada. Hubo un espeso velo nupcial color música azafrán cubriendo la cabeza del niño y para hacer de esta pesadilla una oficialidad inquebrantable. Ofelio Tigellino, Música el prefecto del pretorio, el comandante supremo de la guardia personal del emperador y uno de los hombres más sanguinarios y temidos de toda Roma, asumió el solemne papel ceremonial de entregar a la novia en el altar. El asesino en jefe del imperio, el hombre que ordenaba ejecuciones masivas, jugaba con total seriedad a ser el padre amoroso en un teatro música de la locura. Pero la verdadera oscuridad de esta escena, la que aún nos persigue, Música no emana del emperador, sino del público. Casio Dion relata que los griegos, Música las élites locales, los filósofos y los magistrados más instruidos asistieron al suntuoso banquete, se arrodillaron, alzaron sus copas rebosantes música de vino y pronunciaron las oraciones tradicionales de buena fortuna. Llegaron incluso al extremo absoluto de la humillación música colectiva al rezar en voz alta, rogando fervientemente a los dioses que este matrimonio música entre un emperador todopoderoso y un niño castrado y aterrado, produjera hijos legítimos y fuertes para la gloria de Roma. Deténganse a contemplar esa imagen mental una vez más. Hombres cultos, senadores y líderes de la sociedad, rezando públicamente por la fertilidad de un adolescente mutilado. No lo hacían por ignorancia biológica. No era una burla ingenua que escapó de sus labios. Música era obediencia pura destilada a través del terror más absoluto. Era la demostración perfecta de que cuando el absurdo está respaldado por la violencia institucional del Estado, la sumisión entusiasta es la única forma de supervivencia. Las sonrisas rígidas, los aplausos medidos de la élite en esa boda son el testamento de una sociedad moralmente quebrada y arrodillada. Música Roma había perfeccionado una maquinaria de poder tan implacable que no solo te obligaba a soportar el sufrimiento ajeno en silencio, sino que te forzaba a aplaudirlo, a legislarlo, Música a celebrarlo en las plazas públicas. Esporo, atrapado bajo el peso del velo nupcial, ahogado por el humo del incienso y rodeado por una inmensa multitud Música que validaba activamente su secuestro y su tortura, dejó de existir como persona. La impecable música maquinaria administrativa lo había procesado, empaquetado y convertido legal y oficialmente en un simple trozo de utilería música imperial. El clamor ensordecedor de la multitud sacude los cimientos de mármol música de las calles de Roma. En lo alto, meciéndose con un ritmo hipnótico música sobre una litera de oro macizo, avanza una figura envuelta en las pesadas sedas de la púrpura música imperial. Las joyas reflejan la luz inclemente del sol, pero los ojos del joven que las porta están completamente música vacíos. El regreso triunfal a la capital no fue el final de la pesadilla de Música Esporo. Fue el momento en que la locura de un hombre fue inyectada por la fuerza en las venas música de todo un imperio. El escenario era majestuoso, deslumbrante, pero para el adolescente sentado en ese trono en movimiento, Roma entera se había convertido en música una tumba dorada y asfixiante. Aquí alcanzamos el clímax de la aberración. La brutalidad no consistía en ver la sangre correr, sino en contemplar cómo la maquinaria burocrática institucionalizaba un delirio. Música Casio Dion enumera los títulos oficiales que el Senado y la Corte le otorgaron a Esporo. Domina, Regina, Señora, Reina. No eran apodos cariñosos lanzados al viento, eran decretos con un peso legal aplastante. Los registros militares, los despachos enviados por los generales desde las fronteras más salvajes del mundo conocido y los documentos administrativos de la burocracia más eficiente de la antigüedad música comenzaron a referirse formalmente a un niño mutilado como la señora Sabina. Los senadores, hombres patricios de las familias más antiguas y orgullosas, debían inclinar la cabeza y dirigirse a él,
música utilizando los protocolos reservados exclusivamente para las emperatrices. Aquellos que se atrevieron a murmurar o que mostraron un mínimo destello de resistencia ante la farsa, fueron aplastados. Un senador se negó a pronunciar los títulos imperiales. Antes de que terminara el mes, fue despojado de sus bienes y condenado al exilio. El mensaje que irradiaba desde el Palacio Música era letal y cristalino. Participa en la fantasía del emperador, alimenta su ilusión o prepárate para ser aniquilado. Pero el verdadero horror, el abismo música psicológico más oscuro de esta tragedia ocurría dentro de la mente del música propio Esporo. Encerrado en una jaula de oro y terror, el joven enfrentaba una tortura música mental que desafía toda comprensión. Los historiadores anotan que aprendió a moverse, a suspirar y a gesticular exactamente igual música que la mujer muerta. Pero la pregunta que flota en los ecos de la historia es escalofriante. ¿Estaba Esporo simplemente actuando en una obra de teatro música grotesca para evitar ser asesinado? ¿O su mente sometida a una presión tan inhumana y constante se había música quebrado por completo? Había internalizado el papel. Cuando todos a tu alrededor, desde el emperador hasta los música guardias, te tratan como a un fantasma. ¿Cuánto tiempo música pasa hasta que tú mismo olvidas quién eras antes de ponerte la máscara de carmín? En medio de esta asimilación forzada música emerge un detalle desgarrador, una fisura diminuta en la máscara de porcelana. Casio Dion registra que durante las festividades de las calendas, música poco antes de la caída del régimen, Esporo le entregó un regalo a Nerón, un anillo, música una joya que llevaba grabada una imagen mitológica sumamente específica, el rapto de Proserpina. En el música mito, Proserpina es secuestrada violentamente por el dios del inframundo y arrastrada a las tinieblas para ser su novia forzosa. Los adivinos romanos de la época, siempre buscando señales místicas, lo interpretaron como un mal augurio para el emperador. Pero si despojamos la historia de música su velo supersticioso, encontramos algo infinitamente más trágico. Ese música anillo es quizás la única voz auténtica de Esporo que sobrevivió música al tiempo. No fue un presagio ciego, fue un espejo. Era el grito silencioso y desesperado de un alma secuestrada, arrastrada al infierno personal de un monstruo y obligada a ser su esposa entre las sombras. Fue el acto de desafío música más sutil y peligroso de un prisionero que sabía que no podía huir. El castillo de naipes ensangrentados música finalmente se derrumbó en junio del año 68 después de Cristo. El imperio no música pudo soportar más la inestabilidad. Las legiones se rebelaron. El Senado declaró a Nerón enemigo público música del Estado y el amo del mundo. Se vio obligado a huir hacia una villa en las afueras de la ciudad, música acorralado y aterrorizado. Allí, en la oscuridad, Nerón tomó la decisión de música suicidarse antes de ser capturado. Y en esos momentos agónicos, en la intimidad música de sus últimos jadeos, se revela la ironía más cruel del destino. Nerón música no buscó consuelo en su esposa legítima y viva, Estatilia Mesalina. No llamó a sus generales ni a sus filósofos. En el instante de enfrentarse a la música muerte, la única presencia a la que se aferró desesperadamente fue la de Esporo. El verdugo, música consumido por el terror, buscó amparo en los brazos de la víctima que él mismo había destruido y moldeado. El fantasma música de Popea estuvo allí para ver morir a su creador. Cualquiera pensaría que con la sangre del tirano derramada sobre el polvo de aquella villa periférica, la pesadilla música de Esporo habría llegado a su fin. En cualquier relato de redención, la muerte del monstruo significa la libertad inmediata de sus cautivos. Pero esto no es un cuento de héroes, esto es Roma. Y en el implacable pragmatismo del imperio, música la propiedad valiosa, el mobiliario exótico de la corona, no simplemente camina hacia la libertad porque su dueño anterior haya dejado de respirar. Música el año 69 después de Cristo es recordado por los historiadores como el año de los 4 música emperadores. Un torbellino de traiciones, legiones amotinadas y guerras civiles donde el poder supremo cambió de manos a un ritmo vertiginoso. Y en medio de ese caos político y militar, el cuerpo de Esporo fue transferido, heredado y saqueado como si fuese un simple jarrón de alabastro o una valiosa corona de laureles. El primer eslabón de esta nueva y deprimente cadena fue Ninfidio Sabino, música el prefecto del pretorio que orquestó magistralmente la caída militar de Nerón. El hombre que se presentó a sí mismo ante el Senado como el Salvador de Roma. Sin embargo,
Plutarco revela la podredumbre inmediata de Música sus intenciones. Apenas los ecos de la muerte de Nerón se disiparon, Música Ninfidio arrastró a Esporo a sus propios aposentos. No le quitó el velo nupcial, no le devolvió su identidad perdida, lo trató como a su esposa. Lo llamó Música Popea en público y planeó casarse legalmente con él para legitimar sus propias y patéticas aspiraciones al trono. Aquel que había derrocado a la tiranía adoptó instintivamente y sin ningún pudor las mismas prácticas aberrantes que juró destruir. Infidio fracasó Música y fue masacrado por sus propios soldados. Luego de una breve y sangrienta transición, el trono Música recayó en Otón. Y es aquí donde la crueldad del destino afila su hoja para clavarla directamente Música en la psique fracturada del joven cautivo. Antes de que Nerón se obsesionara con Popea Sabina, antes de que se la arrebatara por la fuerza para Música convertirla en emperatriz, ella había estado casada con Otón. Él fue su primer esposo legítimo. Conocía su aroma, la textura de su cabello, la forma exacta en la que Música respiraba cuando estaba dormida y la cadencia real de su risa. Cuando On asumió Carraspeo el poder absoluto, Música reclamó a Esporo como su botín personal. Casio Música Dion no se explaya en detalles escabrosos, pero la implicación histórica es música aniquiladora. Imaginen el terror absoluto, la tortura psicológica incalculable de tener que interpretar Música a una mujer muerta, ya no frente a un loco que la idealizaba, sino frente al hombre que realmente compartió su lecho. O podía comparar, podía escudriñar cada movimiento del joven y murmurar con desprecio que ella no caminaba de esa manera, que ella jamás habría utilizado ese tono de voz. Esporo fue forzado a hacer una falsificación actuando Música frente al tasador más exigente del mundo. La presión de sostener esa ilusión bajo la mirada inquisitiva de Otón debió ser un infierno mental infinitamente superior al dolor de los bisturí. El reinado de Otón fue efímero. Duró apenas 3 meses antes de que perdiera la batalla de Bedría con Música y se quitara la vida. Como un objeto inanimado empacado junto a las reservas de vino y las armaduras militares, Esporo fue transferido silenciosamente al campamento del vencedor, el emperador Vitelio. En el lapso de un solo año, este adolescente había sido propiedad exclusiva de 4 emperadores distintos, 4 hombres inmensamente poderosos, supuestos líderes del mundo civilizado, utilizándolo de manera consecutiva para el mismo propósito demente. Ninguno de ellos detuvo Música el ciclo. Ninguno de ellos ordenó que se deshiciera el embrujo. Que Música admitir que la existencia de esa emperatriz artificial era un crimen habría significado condenar las bases del mismo trono que ahora ocupaban. Música La maquinaria del poder no tiene empatía, no tiene piedad Música ni memoria emocional. Cuando un engranaje es útil, se exprime hasta que se rompe. La brutalidad impuesta por Nerón no murió con él, simplemente se transformó en la nueva normalidad del Música-Estado. El delirio de un gobernante había mutado hasta convertirse en una oscura tradición aceptada Música por sus sucesores. Esporo ya no era una víctima individual, era un símbolo macabro Música de un sistema diseñado para tragar vidas humanas sin pestañear. Pero incluso las herramientas más resistentes terminan por quebrarse. Música y el nuevo dueño del imperio tenía planes definitivos para deshacerse de un juguete Música que a sus ojos ya estaba demasiado gastado. El emperador Música Vitelio decidió que el fantasma de Popea había agotado su utilidad, Música pero en la lógica retorcida del poder, liberar a Esporo habría sido una peligrosa admisión de culpa, un reconocimiento de que 4 líderes consecutivos Música habían perpetuado una atrocidad inexcusable. Vitelio optó por la solución más auténticamente romana para borrar la evidencia, disfrazar el asesinato como entretenimiento Música de masas. Decidió utilizar al joven en un espectáculo de gladiadores, en una ejecución pública y teatralizada conocida bajo las leyes del imperio como Damnatio ad Ludias. ¿Recuerdan el perturbador anillo grabado con el mito de Proserpina que Esporo le había entregado a Nerón? Vitelio planeaba transformar esa silenciosa metáfora en una espeluznante realidad física. El diseño del nuevo emperador era revestir al muchacho con los ropajes de la diosa de los infiernos, arrastrarlo Música a la arena polvorienta y cegadora del anfiteatro frente al clamor de decenas de miles de espectadores sedientos de morbo para ser violado y despedazado en público. Un acto final donde las fieras y las espadas consumirían el cuerpo que la burocracia ya había destruido Música mentalmente. Pero fue exactamente aquí, asomado al abismo de la humillación Música definitiva, donde el joven al que le habían extirpado su identidad, Música su género y su futuro,
encontró una última y trágica música forma de rebelión. El clamor imaginario de la multitud sedienta de sangre se apaga lentamente música y la historia nos traslada a una habitación fría, oscura y sepulcral. Año 69 después de Cristo. En esa penumbra silenciosa, Esporo Música se quitó la vida. Tenía apenas 19 años. Había pasado un quinto de su existencia siendo mutilado, exhibido y heredado como una reliquia música al final. El único poder absoluto que pudo ejercer frente al imperio más grande de la tierra fue el de detener su propio corazón para negarles el macabro música espectáculo de su final. Sin embargo, la sentencia más oscura de esta historia no recae sobre la tiranía sanguinaria de los Césares, sino sobre la aterradora pasividad música de quienes los rodearon. Los grandes faros intelectuales de Roma presenciaron la destrucción sistemática de un ser humano y respondieron con música a una indiferencia gélida. El historiador Suetonio archivó el caso con la monotonía de un oficinista haciendo un inventario de propiedades dañadas. El célebre filósofo Séneca Música teorizó sobre los peligros del poder ilimitado, pero jamás movió un dedo por el prisionero que respiraba música en el mismo palacio. Los ilustres poetas Marcial y Juvenal usaron la tragedia de la boda para componer sátiras música brillantes, arrancando risas cómplices en los exclusivos banquetes patricios. Se burlaron música del dictador loco, por supuesto, pero ninguno cuestionó la estructura legal que hizo posible el horror. Ninguno exigió libertad ni compasión. La burla literaria fue simplemente música, la máscara elegante que usaron para fingir superioridad moral sin arriesgar sus propias vidas, manteniendo una negación plausible mientras seguían cobrando los favores de la corte. Es el eco milenario de lo que siglos después la filósofa Hannah Arendt definiría como la banalidad del mal. Un horror ejecutado por cirujanos impecables, música documentado por notarios eficientes y tolerado por intelectuales brillantes. Al final no fue un música monstruo solitario quien aniquiló definitivamente a Esporo. Fue la cobardía colectiva de una civilización entera que ante la maquinaria de la injusticia absoluta simplemente eligió reír y apartar la mirada. Hoy las ruinas de Roma se alzan majestuosas bajo el sol. Los turistas música caminan fascinados sobre el mármol blanco, ignorando por completo que bajo esa asombrosa belleza arquitectónica yacen cimientos forjados con sangre, música y sumisión. La historia de Esporo nos arroja una advertencia escalofriante a través de los siglos. El verdadero peligro para la humanidad no es el surgimiento de un tirano enloquecido. Los monstruos solitarios son una rareza música histórica. La lección aterradora es que un sistema bien engrasado puede transformar a miles de ciudadanos comunes música en cómplices directos. Cuando la burocracia normaliza la crueldad extrema y la convierte música en ley, el silencio deja de ser cobardía y se convierte en el acto música supremo de violencia. Y esto nos obliga a preguntarnos, si los cronistas registraron todo esto en la opulencia de los palacios, ¿qué niveles de depravación ocultaron deliberadamente en la arena ensangrentada del Coliseo? ¿Qué destino sufrieron las prisioneras música olvidadas utilizadas como trofeos de carne para el entretenimiento de las multitudes? La historia sin filtros es implacable, pero es la única verdad que merece ser preservada. No permitas que música estas vidas sigan sepultadas en las sombras del poder imperial. Si quieres ayudarnos a desenterrar los archivos música prohibidos de las grandes civilizaciones, deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video para romper el letargo música y suscríbete al canal. Recuerda siempre, cuando el poder absoluto no rinde cuentas música ante nadie, apartar la mirada nos convierte a todos en culpables. Música.